Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM de CNN Chile y que retomamos las conversaciones para conocer las medidas económicas de los candidatos a la moneda. El programa de hoy lo vamos a dedicar a un programa que se llama Un Chile que Cumple. Son 73 páginas y 177 medidas. Se trata del programa de Janet Jara y está con nosotros el encargado, el jefe económico del programa. Eso lo va a responder Luis Eduardo Escobar, a quien le agradezco por estar con nosotros. Bienvenido a Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. Un gusto estar aquí. Jefe, encargado económico, ¿cuál es el rótulo? Miembro del equipo económico. Miembro. ¿No hay alguno que esté ahí coordinando por encima? ¿Primo inter pares? No. Ah, muy bien. Por el momento no. Codo a codo con Osvaldo Rosales, con Nicolás Bombe, con Sebastián García. Somos colegas, hemos trabajado juntos anteriormente, así es que espero que sigamos jugando a la pelota de taquito. Bueno, y de taquito van a tener que implementar la reforma de pensiones si es que ganan las elecciones. Y quiero preguntarle, Luis Eduardo, ¿esa es la definición concreta por parte de Janet Jara, que en tema de pensiones simplemente se implemente la reforma? ¿Valga la redundancia? Simplemente... sí, entiendo lo que no es simplemente, o sea, hay una tarea grande por delante, hay que desarrollar todo lo que se acordó en la ley, hay que crear nuevos fondos, hay que crear administradoras, hay que armar en realidad este nuevo sistema. Y eso requiere reglamentos, requiere estudios, requiere gente, etc. Entonces, es una tarea bien importante la que hay por delante. Pero no se le va a añadir nada más, a eso me refería. No estamos proponiendo ninguna reforma de fondo hoy día en el sistema de pensiones que se aprobó en el Congreso el año pasado. Se lo pregunto porque cuando estuvo acá la candidata Janet Jara hace aproximadamente 2 meses, ella decía que si tuviera el apoyo parlamentario para hacerlo, eliminaría las AFP. Sin embargo, uno ve el programa hoy, de hecho yo lo busqué, y la palabra AFP no existe. No aparece, no está en el programa. En realidad lo que queremos hacer es desarrollar el nuevo sistema de pensiones. Ese es el acuerdo de la coalición que apoya a Janet Jara, que está constituida, como tú sabes, por 9 partidos y una cantidad de gente independiente como yo. Y en consecuencia eso no está en discusión en este momento. ¿Y se tomó ese cambio porque no veían la viabilidad política o porque hay convicción interna de que mejor implementemos la reforma? Bueno, yo creo que hay un poco de las dos cosas. Tal como dijo la candidata, es difícil conseguir una mayoría en el Congreso. Esta reforma que tenemos ahora llevaba 10 años discutiéndose en el Parlamento, se demoraron 4 años durante este gobierno en tratar de 3 años, en tratar de sacar esta nueva reforma y entonces volver a plantearse una discusión general sobre el sistema de pensiones en Chile es bien difícil. Entonces el acuerdo es que implementemos las reformas que están aprobadas, veamos cómo funcionan, veamos si tienen problemas o qué problemas pueden surgir en el camino, uno nunca sabe, y vayamos adecuando ese sistema, pero no hacer reformas fundamentales en el sistema de pensiones. Ya hay un candidato que está proponiendo retrotraer la medida de 1,5% de autopréstamo que está hecha ley. Ya está hecha ley. ¿Cuál es su opinión al respecto y si cree que lo que ustedes proponen, que es simplemente implementar lo que ya está aprobado, les da una ventaja política respecto a esa otra medida? Bueno, la gente decidirá si acaso una ventaja política o no. Nosotros creemos que el sistema que se aprobó tiene una gran gracia y es que aumenta las pensiones desde ya a 1.400.000 personas al inicio y a 2,5 millones de personas cuando esté en régimen. Vía PGU. Vía un mecanismo parecido a la PGU y con este préstamo que hacen las generaciones actuales, las generaciones jóvenes a las generaciones ya jubiladas. Lo que está proponiendo la candidatura de Kast, en realidad creo que no lo entienden ni ellos. Dijeron chao al crédito del Estado, y después cuando se les preguntó, que bueno, eso significa de que entonces los 80.000 pesos que iban a ir a la señora Juanita a partir del próximo año, de enero del 26, no iba a estar disponible porque no había mecanismo de financiamiento. Entonces dijeron, bueno, es que vamos a buscar un mecanismo distinto de mercado. Cuando vieron que el mecanismo de mercado no existía, entonces ahora empezaron a hablar de un endeudamiento público
al mismo tiempo que están hablando de que no puede aumentar la deuda pública o que no debiera aumentar la deuda pública. Entonces yo creo que se metieron en un berenjenal del cual no saben cómo salir. Hablemos de otro tema y que probablemente, no digo posiblemente, lo digo probablemente porque en campañas políticas, en medio de campañas parlamentarias y presidenciales, a veces asoman populismos muy importantes. Si hay un proyecto para retirar fondos, usted, y a nombre de la candidatura de Janet Jara, ¿lo apoya o lo rechaza? Yo creo que, yo creo que hay consenso en Chile hoy día, incluyendo a la candidata, de que no debieran haber nuevos retiros de los fondos de pensiones, que el retiro de los fondos de pensiones, si bien tuvo un papel en su momento, sobre todo porque el gobierno de Piñera se demoró mucho en darle el apoyo que la gente necesitaba, eso también tuvo consecuencias para los mercados de capitales. Y lo que estamos viendo ahora, y lo que ha dicho la candidata Janet Jara, es que lo que necesitamos como parte de nuestra estrategia de crecimiento es fortalecer el mercado de capitales, y uno de los principales mecanismos para fortalecerlo es justamente los fondos de pensiones, que es la principal fuente de ahorro de las personas de Chile. Independiente de que sea una medida sumamente popular y que la presión, si es que hay un proyecto de ese tipo por aprobarlo, va a ser cada vez más fuerte, tanto política como socialmente, la postura entonces firme es que no se apoya un nuevo retiro. Bueno, a ver, cada uno tiene que asumir sus responsabilidades, Nicolás. Nosotros somos una candidatura que aspira a estar en el gobierno en marzo del próximo año. Lo que tú estás proponiendo es una discusión que debería ocurrir en los próximos meses. Exacto. Y nosotros como candidatura de Janet Jara, no estamos disponibles para apoyar nuevos retiros. A ver, dentro de su respuesta asoma, no sé si algo de duda, pero algo de veamos en el momento si es que lo apoyamos o no. No sé si estoy interpretándolo mal. No, sí, se entendió mal. Lo que quiero decir es de que nosotros en la candidatura de Janet Jara no estamos disponibles para apoyar un nuevo retiro, punto. Por más que Janet Jara no solamente apoyara los 3 primeros retiros, sino que además retiró los 3 primeros fondos, y usted también lo apoyó, si no me equivoco, los 3 primeros retiros. Los 2 primeros sí los apoyé. ¿Y no se arrepiente? No, porque por la razón que te decía anteriormente. O sea, yo reconozco que tuvo costos. Incluso creo haber dicho en ese momento que sí tenía costos. El problema es que teníamos un país que estaba paralizado, había mucha gente sin ingresos y teníamos los fondos de pensiones y el gobierno no reaccionaba. Y finalmente cuando el gobierno reaccionó fue muy tarde. Y lo que ocurrió fue que tuvimos una inflación del 11 y tanto % el año siguiente. Porque al final sucedieron las dos cosas. Hubo retiros y después el IFE universal, la billetera fiscal, no se abrió, sino que se rajó entera. Bueno, ese fue el problema, pero esa es una decisión del gobierno y del ministro de Hacienda de aquella época. Luis Eduardo, hablemos de empleo. Una de las propuestas que tiene la candidatura de Janet Jara es una Agencia Nacional de Empleo que reúna básicamente todos los estamentos que en algo originan empleo, puede ser a nivel, me imagino, quizá municipal, a nivel estatal. Cuénteme un poco el objetivo de esa agencia nacional. Mira, en casi todos los países desarrollados del mundo existen oficinas de empleo, ¿ya? Que lo que hacen es que cuando una persona queda desempleada, tiene un beneficio, que son los seguros de desempleo, al igual que en Chile, excepto que ya son parcelados, a nadie se le paga todo el seguro de desempleo de una vez, que es algo que sí tienen nuestro sistema. Y en segundo lugar tienen un sistema de reinserción laboral. Y ese sistema de reinserción laboral puede ir desde ayudarle a las personas a preparar su currículum para conseguir un nuevo trabajo, hasta cosas bastante más sofisticadas como reentrenamiento o buscar capacitación en algunas áreas de mercado que donde sea más fácil encontrar empleo. Nosotros lo que vemos es que en Chile hay una multiplicidad de mecanismos administrativos para reinsertar a la gente y que cada uno de ellos en sí mismo es demasiado débil. Entonces lo que estamos proponiendo es racionalicemos esto, hagamos un solo sistema y que sea mucho más potente y que efectivamente
sea efectivo para conseguir nuevos empleos para la gente que está desocupada. ¿Estaría dentro del Ministerio del Trabajo? ¿Agruparía el CENSE, por ejemplo? Habría que agrupar el CENSE, habría que agrupar a las OMIL y ahora, el mecanismo exacto de cómo hacer eso todavía es objeto de conversación. No tenemos un diseño institucional hoy día. Hace algunas semanas... Pero no cabe duda de que esa es un área de racionalización para darle mayor efectividad a la reinserción laboral de la gente. Que no haya más burocracia estatal, sino que haya menos. Claro, que más efectiva. Que haya menos, más efectiva y con más recursos. Hace algunas semanas, usted en un seminario, en el primero, en el que debutaba como encargado o integrante del equipo económico Janet Jara, señalaba que la situación en el empleo es un desastre. ¿Lo sigue opinando? A ver, no sé si usaría de nuevo la palabra desastre en vista del ruido que causó, pero cuando uno dice, mira, de acuerdo a las encuestas del INE, esto no es un número que hayamos inventado, digamos, cuando tú dices que el empleo aumentó en 141 cargos, digamos, o posiciones en un año, estamos en una situación bastante grave. Y por eso el énfasis que tenemos nosotros en la campaña de fortalecer el crecimiento del empleo y lo que hemos llamado, o lo que llama la OIT, en realidad, el empleo decente, es decir, en condiciones dignas, con salarios que permitan llegar a final de mes y que de forma tal de que la gente pueda vivir decentemente de su trabajo. ¿Por qué cree usted que alguien le daría el voto a Janet Jara si precisamente ella estuvo al frente del Ministerio del Trabajo en este periodo y que llevó a la situación que ahora no califica de desastre, sino que de sumamente grave? Mira, hay algo, nosotros en Chile tendemos a asignarle a la gente funciones que creemos que tienen que ver por el título que tienen, pero que no necesariamente son las funciones que cumplen y que pueden desarrollar. Las y los ministros del Trabajo, en este caso hay dos candidatos que fueron ministros del Trabajo, la señora Matei y mi candidata Janet Jara. En cierto modo, a ellas se les asigna la función de crear empleo, pero crear empleo no es algo que haga el ministro del Trabajo. En realidad, el crecimiento del empleo tiene que ver con el crecimiento de la economía y tiene que ver con el funcionamiento del mercado laboral, donde Chile tiene problemas estructurales desde hace muchos años. En consecuencia, yo no le asigno a Janet Jara, digamos, una responsabilidad por el nivel de empleo que existe actualmente en Chile, y yo creo que ella está más preocupada que nadie de las tasas de desempleo que tenemos y sobre todo las tasas de desempleo de las mujeres. Hay bastantes personas que creen que la sumatoria de alza de los costos laborales por la reducción de la jornada laboral, por el alza del salario mínimo, por la cotización extra, por la reforma de pensiones que ya está siendo cobrada, el 1% extra, señalan que eso ha impactado negativamente en la creación de puestos o en la destrucción de los mismos. Sí, me encanta tu pregunta. Por lo siguiente, si uno mira esa misma encuesta del INE que dice que se crearon 141 empleos y miras la descomposición de lo que ocurrió en el mercado laboral, lo que uno ve es que hubo un aumento de 79.000 y tantos cargos o posiciones en el empleo formal, es decir, entre las empresas o los empleadores que pagan todo eso que tú acabas de decir. Y en cambio disminuyó el empleo informal, que es donde nada de eso incide, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre? En primer lugar, nadie ha disminuido la jornada laboral a 40 horas. O sea, de lo que estamos hablando es que se disminuyó en 1 hora y que al cabo de 4 años vamos a terminar en las 40. Así que el costo de eso no es significativo. Y el aumento del salario mínimo, una buena parte de eso, sobre todo para las empresas grandes no pagan salario mínimo, están bastante por encima de eso. Y las empresas chicas, a todas las que quisieron, tuvieron y tienen todavía subsidios que les ayudan a pagar el extra, digamos. Y de eso, solo el 60% de las empresas que clasifican como pyme utilizaron este subsidio del Estado. Entonces yo te diría que ese argumento no tiene asidero, los
Los datos no acompañan ese argumento. Tiene que ver más con el ciclo económico. Tiene que ver mucho más con algo que yo ni siquiera hablaría del ciclo económico. Yo creo que tiene que ver con algo estructural que se arrastra desde hace muchos años y que quedó tapado al principio del siglo, de este siglo, quedó tapado por el superciclo del cobre. Si uno se remonta al inicio del gobierno de Lagos, Lagos tenía el mismo problema. De hecho, una de las cuñas de su campaña era crear 500.000 de empleos o algo así. Sí. Y estaban desesperados al año 2003 porque no crecía el empleo, a pesar de que el PIB iba aumentando de a poco. Luis Eduardo, para cerrar el tema de empleo, 750.000 pesos. ¿Se definió entonces como ingreso vital? Se definió, sí, lo que nosotros hemos estado hablando no es de salario vital, sino de ingreso vital. Es correcto. ¿Cómo se descompone 750? ¿Cuánto es salario mínimo de aquí a 2029? No, todavía no tenemos ese cálculo, Nicolás, por una razón bien sencilla. Nosotros hemos dicho de que nosotros aspiramos a llegar a los 750.000 de forma tal de que en enero del último año, digamos, ojalá podamos estar en una cifra de ese orden de magnitud. Lo que estamos diciendo es que también depende del crecimiento de la economía, del aumento de la productividad y lo que podamos hacer en materia de salario mínimo, que significa de que las empresas son las que están pagando esa parte del costo. Lo que nosotros, y como pensamos de que es altamente probable de que el crecimiento más la productividad no den para mantener un sueldo mínimo de 750.000 pesos mensuales, lo que estamos proponiendo es que una parte, al igual que se hizo ahora con el aumento del salario mínimo, haya un subsidio directo a las empresas pequeñas y haya una transferencia en efectivo a la gente que está empleada formalmente. Sin compromiso, pero haciendo solamente un esquema teórico. Por ejemplo, serían, al final del gobierno, serían 600.000 de salario mínimo, 100.000 de transferencia directa y 50.000 de subsidios, ¿algo así? No me quiero casar con los números, pero digamos, ese es el esquema conceptual, sí. Muy bien. Hay una pregunta también. ¿Se va a bajar el impuesto a las empresas? La dejo planteada y la conversamos al regreso con la conversación junto a Luis Eduardo Escobar, miembro del equipo económico de Janet Jara. En esta Agenda Económica PM seguimos conversando con el miembro del equipo económico de Janet Jara, Luis Eduardo Escobar. En el programa de la candidata también busqué la palabra impuesto y no aparece. Entonces, ¿no va a haber una nueva reforma tributaria? No va a haber una nueva reforma tributaria. ¿No se baja el impuesto a las empresas? No se baja el impuesto a las empresas. No queremos hacer ningún cambio en el sistema tributario. Creemos que hoy día la recaudación que hace el Estado, que es en torno al 21% del PIB, es el mínimo necesario para poder seguir adelante, avanzando en solucionar los problemas reales que tienen las familias en Chile, que tiene que ver con salud, las listas de espera, etcétera, etcétera, que todo el mundo correctamente se queja, los problemas en parte de pensiones, los problemas de vivienda, muy acuciantes, sobre todo después de los desastres naturales, y los temas de educación que todavía están pendientes. También acá, Janet Jara hace un par de meses mencionó un impuesto al patrimonio. ¿Quedó desahuciado? No hemos hablado de ningún impuesto adicional. Ni el famoso impuesto a los superricos, que hubo un anhelo de hace mucho tiempo del Partido Comunista que principalmente representa a Janet Jara. No hemos hablado de ningún aumento de impuestos, de ningún tipo. También cuando estuvo acá hace un par de meses, ella mencionó que, por ejemplo, para las pymes, si es que invertían en investigación o en capacitación, ahí sí podría haber una rebaja de impuestos. ¿Tampoco para las pymes? Mira, yo como economista entiendo lo que la gente dice cuando quiere, y de hecho es uno de los problemas que tiene el programa de CAST, que está tratando de buscar mecanismos de rebajarle los impuestos a las empresas. Lo que se ha demostrado internacionalmente es que ese mecanismo no es eficiente y que la manera más fácil de hacerlo es con transferencias directas para conseguir los objetivos que a ti te interesan. Entonces,
Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando tú quieres gastar más en investigación y desarrollo, lo que hacen las agencias, que son múltiples en Estados Unidos, lo que hacen es que llaman a concursos a empresas, un poco lo que está haciendo la Corfo en Chile, y decirle, mire, aquí hay, qué sé yo, $1 millón o lo que sea, ya, aquí hay $1 millón para resolver este problema. Y a ver, veamos cuáles son las propuestas que ustedes tienen. Y ponen a competir a distintas empresas que ofrecen soluciones. Yo creo que eso es mucho más efectivo que las rebajas tributarias que tienden a quedarse acumuladas en los libros, y tenemos una lista de exenciones enorme y larga. Me imagino entonces que los abogados tributarios van a estar contentos de escuchar esto, sabiendo que no van a cambiar, al menos por ahora, las reglas del juego en impuestos. Hablemos de crecimiento, Luis Eduardo Escobar. En una parte del programa se señala lo siguiente: un acuerdo nacional que articule de manera conjunta y complementaria la orientación estratégica del Estado con el dinamismo del sector privado. Cuando se menciona orientación estratégica del Estado, ¿es que el Estado va a decir en qué se tiene que crecer, de qué manera, y le va a dar órdenes al sector privado? No, para nada. De hecho, en el párrafo siguiente se habla de una oficina presidencial. Así es. Ya, esa oficina presidencial lo que busca hacer es generar un espacio de conversación con los empresarios privados y con los trabajadores para ver en qué áreas tiene sentido invertir. Entonces, es bajo el liderazgo del Estado, porque el Estado es el que sirve la mesa, digamos, pero es una conversación sobre inversiones estratégicas en las cuales el Estado dice, a ver, si vamos a hacer lo del litio, por ejemplo, o si vamos a hacer lo del hidrógeno verde, ¿cuáles son las inversiones que tiene que hacer el sector privado? ¿Cuáles son las inversiones que tiene que hacer el sector público? ¿Cómo reentrenamos a los trabajadores y cómo cooperamos entre todos para poder hacer esas actividades? O como la energía renovable, que Chile ha sido un líder en los últimos años, y actualmente la tecnología del almacenamiento en baterías es sin duda el boom del momento. Por ejemplo, hay cosas en el campo digital, Data center. Los data centers. Queremos, una de las propuestas que está en el programa es expandir a todo el país la red 5G para poder digitalizar todos los sistemas que maneja por lo menos el sector público, y ojalá también motivar al sector privado que lo haga también. Esas son cosas que elevan la productividad de una manera bien importante y tienen todo que ver con la calidad de vida de la gente al final, porque podemos pagar mejores salarios. Usted mencionó el litio. También busqué litio y minería del cobre, y no dice nada sobre nacionalizar. Ahí también hay un cambio muy importante respecto al programa original de las primarias. Bueno, a ver, sí, es cierto que en el programa de las primarias hablaba de nacionalizar. Nosotros no hablamos de nacionalizar, en primer lugar porque la Constitución dice que son recursos naturales de todos los chilenos, así que está en la Constitución, que es nacional. No es una discusión relevante, creemos nosotros. ¿Fue un error haber mandado ese mensaje en un principio? No sé, yo no estuve en eso, así que no podría calificarlo. Luis Eduardo, el último tema que tenemos para conversar hoy, el escenario fiscal. ¿Qué le parece que las condiciones para quien llegue a la moneda el próximo año sean de que el gasto fiscal con suerte se mantenga para poder cumplir los objetivos de convergencia fiscal? Porque si sube el gasto, va a seguir creciendo el déficit estructural más de lo propuesto, va a seguir aumentando la deuda pública. Bueno, a ver, primero que nada hay una cosa conceptual, Nicolás, que es bien importante. Cuando uno habla de la regla fiscal no está en los 10 mandamientos que recibió Moisés. La regla fiscal es una cosa que decide el gobierno que entra. ¿Ya? Entonces, lo que le ha ocurrido al gobierno actual es que han tenido algunas dificultades para poder cumplir con sus metas. ¿Sí? Si nosotros llegamos al gobierno, nosotros vamos a decidir, vamos a hacer una propuesta de cuál es la regla fiscal según la cual nosotros vamos a manejar la economía. ¿Cuál sería, por el momento, a priori? Lo que nos interesa a nosotros es estabilizar el nivel de deuda que tiene el país, que por lo demás no es crítico, como dice Kast, porque Chile tiene un nivel de endeudamiento público del 42% del PIB y el promedio de economía emergente como Chile es 75% del PIB. Pero se podría llevar a una convergencia fiscal, es decir, que no haya ni déficit ni superávit durante la eventual administración Jara. Es que, ojo, los déficits
los déficits en sí mismos no son malos. Si la economía chilena está creciendo y el déficit crece menos que lo que crece la economía, la relación deuda-PIB va a ir disminuyendo sola. Pero si continuamos con déficit vamos a tener que seguir endeudando. Bueno, ese es el problema. Entonces, el tema es la tendencia, claro. no el nivel actual, es sí. la tendencia, ¿ya? Y nosotros queremos implementar una política fiscal que tienda a minorar esa tendencia y a estabilizar el nivel de deuda pública chileno, del Estado de Chile. Quiero preguntarle por las críticas que hizo el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, al exministro de Hacienda, Mario Marcel. Señaló, lo tengo por acá, de que él privilegió mucho más la sanidad fiscal, es decir, que los recursos sean bien utilizados, sobre la necesidad social. ¿Usted comparte esa crítica? Yo preferiría no comentar sobre los comentarios del presidente del Partido Comunista. No creo que sea una discusión relevante hoy día para la campaña. A nosotros lo que nos interesa es poder, como te decía al inicio, tratar de construir un país que sea mejor para las familias de Chile y que lleguen al final de mes viviendo dignamente. ¿Pero le parece que hay que anteponer el buen uso de los recursos más que abrir la billetera solamente porque se evalúe que hay una necesidad social? Bueno, la experiencia internacional lo que demuestra, y tenemos nuestros vecinos en Argentina, de que hay que tener mucho cuidado en el manejo fiscal de forma tal de evitar déficits que eventualmente se traduzcan en inflación, que los que más perjudican son a la gente de más bajos ingresos. Luis Eduardo Escobar, integrante del equipo económico de Yanet Jara. Ha sido un placer tenerlo acá en Agenda Económica PM. El gusto es mío, Nicolás. De esta forma terminamos la agenda económica de este lunes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.